Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Como cada jornada compartimos con ustedes las notas más importantes relacionadas con el sector productivo. Ya mismo comenzamos nuestro programa con este dato que es verdaderamente relevante y está relacionado a la actualidad. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. El gran remate de este martes nos sorprendió un poquito la cantidad. Teníamos unas 1000 cabezas anotadas, entraron 1152 cabezas, con valores entre los 167 y 177 para novillitos de 300 a 350 kilos. Novillo un poquito más pesado, de 350 a 400, entre 162 y 175. La hembra liviana también entre 164 y 172 pesos. La vaca y los toros, como siempre, bastante firme, entre 120 y 130 pesos la vaca buena y los toros entre 124 y 141 pesos de máximo. Y algún novillo un poco más pesado, entre los 450 y 500 kilos, entre 162 y 167 pesos. La invernada acompañando bastante firme, entre 198 y 226 pesos la vaca livianita, el ternero liviano, perdón, hasta 150 kilos. Y de 150 a 200 entre 182 y 204 pesos. Y algún novillito de 220, 230, 240 entre 171 y 192 pesos. Gran remate de hoy, bastante ágil, como te decía, con 1152 cabezas. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. Más información para el sector productivo. Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Hubo mucho cansancio, básicamente los trabajadores de la salud, que fueron los que más afectados se vieron en este momento por esta pandemia. Acompáñenos en lavarse las manos periódicamente, mantenga la distancia siempre de 2 metros, utilice el tapaboca de manera rigurosa, no concurra a lugares demasiado hacinados con mucha gente. Si nos cuidamos, es probable de que el año que viene tengamos Navidad y Año Nuevo diferente. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar.
es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ingeniero Carlos Arnold, desde la Sociedad Rural de Jesús María y una empresa que nuclea también a un grupo de productores, están trabajando en lo que han dado en llamar ganadería regenerativa. ¿De qué se trata y cómo resulta esta experiencia que están llevando adelante? Bueno, buenas tardes. Sí, venimos trabajando ya hace más de 1 año y medio en todo este proyecto en conjunto con la empresa Ovis y la sociedad rural. La ganadería regenerativa básicamente es un cambio de enfoque a la hora de producir, es poner el foco en la regeneración del suelo y del carbono, y como consecuencia de eso, bueno, se necesita producir y aumenta la productividad de los campos. Básicamente lo que trata es de imitar a la naturaleza, donde se daban los pulsos de crecimiento de los pastos en convivencia con los herbívoros. Esos pulsos de crecimiento y de descanso permiten ir acumulando raíces en el suelo y a su vez eso transformarse en carbono, más todo el reciclado de los nutrientes que se genera a través del bosteo y las heces de los animales. ¿Esto significa un cambio de paradigma respecto a lo que se conoce o a la ganadería que se está haciendo mayoritariamente en la Argentina? Sí, claramente, es un cambio de paradigma. Con esto que te digo de que uno deja de pensar en producir carne y se focaliza en producir carbono, y como consecuencia se produce más carne. Nosotros lo estamos viendo en los campos que venimos implementándolo, donde ya venimos generando esos pulsos de crecimiento, con los descansos necesarios para que las pasturas se puedan expresar, y bueno, cada vez tenemos más productividad de pasto, más, por supuesto eso se traduce en más producción de carne por hectárea. Carlos, contanos de la experiencia que llevan adelante en ese campo en Tulumba, algunas de las características generales. Bueno, en Tulumba es un campo de sierra, todo con pastura natural, un campo difícil desde el manejo, porque tiene, bueno, por la geografía que tiene el campo y por las dificultades que tiene para juntar la hacienda. Con este método nos ayudó a organizarnos mucho mejor en el manejo de la hacienda, en el manejo del personal, le facilitó mucho el trabajo, y a su vez lo que estamos viendo son resultados en la flora y en la producción de pasto natural, recuperando muchas especies nativas que había de pasturas naturales, que son con muy buenas características forrajeras, que están muy bien adaptadas a la zona y que nos permite aumentar no solamente la productividad, sino la biodiversidad de ese campo. ¿Cómo realizan la tarea? ¿Sectorizan el campo? ¿Dirigen el pastoreo a un determinado sector para que algunas pasturas descansen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, está buena la pregunta. La metodología que nos propone Ovis 21 básicamente tiene que ver con 2 planificaciones al año. En esta región semiárida los pastos crecen durante la primavera-verano, y durante el invierno, digamos, se mantienen latentes y queda el remanente de lo que creció en el verano. Con las 2 planificaciones, que se llama plan abierto y plan cerrado, durante el plan abierto se planifica el aprovechamiento del pasto que va a ir creciendo durante la temporada, y lo que buscamos ahí es generar los descansos y la regeneración del suelo. Básicamente, justamente durante el crecimiento se logra lo que llama la regeneración del suelo. Y durante el invierno se hace lo que denominamos plan cerrado, donde administramos el pasto remanente para aprovecharlo durante el invierno, con el objetivo básicamente, obviamente, de pasar los animales, consumir y que estén bien nutricionalmente durante el invierno, pero a su vez todo ese remanente de pasto que se seca y queda en el invierno, en vez de que se oxide y que termine yendo a la atmósfera, el animal lo come, lo reacondiciona en el rumen y lo tira de nuevo al suelo, con lo cual se activa de nuevo todo el ciclo de nutrientes. Entonces tenemos estos 2 momentos, el plan abierto, donde generamos la regeneración, y el plan cerrado, donde administramos el pasto y generamos todo lo que es el ciclado de nutrientes. Bien, ¿y con qué tipo de pasturas están trabajando? ¿Hablan de pastos naturales del campo? ¿Han hecho ustedes alguna implantación de alguna pastura en especial? No, el campo tenía casi el 90% de pasto natural, y tiene algunos espacios donde se ha implantado alguna pastura forrajera, pero
nosotros lo hacemos todo en base a la disponibilidad que hay, no hemos hecho ninguna, a partir que empezamos con este método, al contrario, lo que hace este método es favorecer que aparezca mayor diversidad de pastos y de especies, con lo cual eso mejora el ambiente, la biodiversidad, mejora la nutrición del animal y básicamente es eso, se aprovecha el pasto disponible. La estrategia también requiere observar en qué ciclo se encuentran cada uno de los animales para ver de qué manera van a trabajar. Imaginamos que para algún destete precoz tiene algún tipo de estrategia, como así también puede ser para la evolución del animal o la terminación del producto en un animal que necesita ganar peso. ¿Cómo han manejado todo eso? Bueno, básicamente, eso es claramente lo que es el manejo holístico, donde se tienen en cuenta un montón de variables o todas las variables posibles que pueden ser. En la planificación se organiza eso, se organiza los destetes cuándo van a ser, se organiza cuándo van a hacer la vacunación, se organiza dónde van a quedar cada categoría, se planifica todo eso para que después eso podamos llevarlo adelante durante el año. De eso se trata esta planificación holística, no solamente de mirar la parte productiva, sino mirar hasta la disponibilidad de personal durante las épocas de vacaciones, organizar los trabajos para que coincidan con momentos donde está la gente disponible, pero de eso se trata. Justamente la planificación holística implica todo ese tipo de manejo. Cuando vos hablaste acerca de los buenos resultados que obtuvieron, ¿lo decís en función de lo que es la cría de ganadería o lo haces en función de esa parte ambiental que a veces tanto se cuestiona, le estaría haciendo falta a la ganadería como efecto productivo? Bueno, en los dos ámbitos, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos viendo productivamente, hemos aumentado nuestra producción de carne, nuestros destetes, los pesos, las condiciones corporales de los animales, un campo de cría, como te decía, no es un campo fácil, pero a su vez lo estamos viendo en lo que se llama los índices de salud de pastizal, vienen mejorando, o sea, el método también incluye todo un monitoreo ambiental que implica estaciones de monitoreo a largo plazo y análisis de lo que se llama índice de salud de pastizal. Nosotros venimos viendo la evolución en este poquito tiempo, pero empezamos a ver especies que estaban por ahí ya perdidas en el campo, empiezan a aparecer, especies nativas que, como te decía recién, están súper adaptadas a la zona, que tienen una calidad forrajera importante y que cumple una función también en el ecosistema porque aumenta la biodiversidad. Entonces, con el tiempo vamos también a ir percibiendo esos monitores de suelo, donde vamos a ir viendo la evolución de la materia orgánica, pero eso por ahí es a mediano plazo. Pero en el corto plazo nosotros ya estamos viendo la mejora en la productividad, la mejora, por ejemplo, en la actividad biológica. Vemos un montón de fauna y de insectos que descomponen todo el bosteo de los animales, eso se percibe, se mira, se observa, y se observa también todo esto que te digo de la flora, que cada vez se mejora la biodiversidad y empiezan a aparecer y favorecer especies naturales. Carlos, ¿se requiere de mucho tiempo para poner un sistema en funcionamiento para que el ciclo se complete con estos resultados positivos que vos hablas? No, primero se requiere de la voluntad de hacerlo. Yo le puedo asegurar que el tiempo se lo devuelve esta planificación. Son 2 veces al año que uno se sienta y se pone a pensar entre todas las personas que trabajan en el campo, pero son 2 días de trabajo que repercute en mucho ahorro de tiempo durante el año. O sea, si te diría al contrario, se gana mucho tiempo porque al tener todo planificado, el trabajo después es mucho más eficiente. Nosotros lo hemos percibido, uno de los beneficios que tenemos es que tenemos la disponibilidad del personal para hacer otras cosas que en el campo se dejaban de hacer porque estaba todo el tiempo atendiendo a los animales. Hoy tenemos como una planificación y disponibilidad del recurso tiempo de la gente para atender otras cuestiones. Así que claramente apunta, es un recurso que termina siendo económico porque el tiempo de alguna manera se paga. Entonces es un ahorro y un aumento en la eficiencia de ese uso del recurso importante. Así que todo lo contrario. Nos hablaste acerca de la manera en que se produce la regeneración de pasturas con una recuperación realmente muy interesante. Háblanos de lo que han generado desde el punto de vista de los animales. ¿Con cuántos están trabajando? ¿De qué razas o qué características tienen? Y en todo caso,
ver la manera en que la cantidad de animales o la aparición ha dado resultados positivos para ustedes. Bueno, nosotros ahí en ese campo que estamos trabajando puntualmente, hay otros campos también, es un campo de cría donde hay 450 madres y siempre estábamos en un 60% de destete, que es el promedio nacional. Nosotros con este manejo el primer año hemos logrado aumentar el destete con la misma cantidad de madres sin aumentar la carga, porque por ahí de nada sirve aumentar la carga o tener más animales ineficientes, sino aprovechar la eficiencia de lo que está. Y bueno, ya este año hemos notado mucho más, hemos llegado casi al 75% de destete, más allá de que la condición corporal de los animales permite aumentar también la preñez, estamos arriba del 90% de preñez, y con el futuro la idea es que los terneros salgan un poquito más pesados y que se puedan seguir recriando en el campo, siempre y cuando las pasturas lo permitan. ¿Cuántos productores, para el final, Carlos, cuántos productores están trabajando con este sistema que están implementando? Bueno, actualmente hay más de 20 productores trabajando en toda la provincia de Córdoba. Hay 2 campos en Santiago del Estero, todo como consecuencia de este convenio que se viene desarrollando entre la Rural y Ovis 21. Nosotros arrancamos convocando a los productores después de la charla que hubo acá hace 2 años, donde Pablo Borelli vino y contó su experiencia y nos contó esto de la ganadería regenerativa. Desde la Rural se empezó a convocar a los socios que estaban interesados en iniciar todo este proceso. Armamos una base de datos de estos socios, hicimos de intermediario con la empresa Ovis y empezamos a generar este vínculo para que se puedan ir implementando. Año tras año vienen subiendo, todos los meses hay cada vez más productores que se quieren sumar y la idea es empezar a hacer grupos de trabajo, que vayamos a hacer recorridas a los campos de la gente que viene trabajando para ir potenciando las experiencias de cada uno. Esto puede llegar a ser también una buena respuesta para aquellos productores que a veces, sin tener este objetivo y esta organización en el norte de Córdoba, han padecido muchísimo las sequías y la regeneración de pasturas para poder alimentar sus rodeos. ¿Esto podría llegar a ser una buena salida? Claramente es una buena salida, porque acá esta organización y estas cuestiones técnicas de entender el ambiente que uno está manejando y la biología de los pastos y todo lo que pasa con la ecología repercute en mayor productividad de pasto, mejores reservas para el invierno y mejor estado corporal de los animales, con lo cual cualquier sequía se pasa muchísimo mejor que en una situación de manejo tradicional, digamos. Carlos, una última pregunta y está referida a algo que se ha discutido muchísimo acerca de la posibilidad de realizar o no en el norte de Córdoba y fundamentalmente en el bosque nativo ganadería integrada. Hay proyectos que se llevan adelante en Santiago del Estero de la mano del INTA, ustedes están trabajando en este sentido. ¿Es compatible en el bosque nativo realizar este tipo de proyectos? Es totalmente compatible y nosotros creemos como Rural, por eso estamos comprometidos con este proyecto, creemos que es la solución para poder producir en estos ambientes donde el bosque está integrado o la ganadería está integrada en el bosque. Claramente se puede conservar, se puede ir regenerando no solamente el suelo, sino regenerando bosques, porque parte de este proyecto implica la regeneración de suelo y de árboles, porque el árbol termina siendo un efecto de sombra, un ciclado de nutrientes y también un efecto supresor sobre los arbustos, que son los que hoy están, digamos, generando conflicto en los productores, que no le permiten la producción de pasto. Así que creemos que es totalmente compatible, creemos que es necesario, creemos que es el camino. ¿Estos campos de Tulumba donde ya vienen trabajando, tienen esta característica? Tienen esta característica, todo campo natural, con monte, con lo cual convivimos con el monte. Estos pulsos de pastoreo, también la pastura, si está más vigorosa, hace que los renovales crezcan muy lentamente o por lo menos le hagan más competencia y eso sea, digamos, empiecen a prescindir del tema de los rolados. Obviamente que algunas intervenciones, por eso en este manejo holístico a lo mejor haya que hacer algunas intervenciones puntuales, pero siempre apuntando a que esa regeneración o esa intervención apunte al aumento de árboles. Porque teniendo los árboles, las pasturas y unos arbustos en forma equilibrada, se puede producir perfectamente, cumpliendo todos los objetivos, mantener el ambiente, regenerarlo y producir. La verdad que en cierta medida podría darle una mano a esa vieja discusión respecto a si puede existir la ganadería dentro del bosque nativo o no, ¿no? Más que si puede, yo creo que tenemos que estar convencidos que debe estar la ganadería,
porque el herbívoro cumple un rol muy importante en los ecosistemas. Eso no lo podemos obviar. El herbívoro es aquel que se encarga de reciclar las pasturas, renovar las pasturas y el estrato herbáceo, que es parte del ambiente. Es muy necesario para el reciclado de nutrientes, es muy necesario para mantener vigorosos esos pastos naturales y es muy necesario para bajar la carga de combustible durante el invierno. Así que yo creo que esa discusión en el corto plazo o en el largo plazo debería quedarse a un lado y tendríamos que ponernos a discutir cómo hacemos que la ganadería se implemente de esta manera en el norte de Córdoba. Bien, lo último, se estarán preguntando muchos productores de qué manera poder integrarse a esta experiencia que está realizando la sociedad rural. Que se comuniquen a los medios que dispongan de la rural, se pongan en contacto y digan me interesa sumarme a los proyectos de ganadería regenerativa. De ahí lo vamos a derivar con la gente que estamos trabajando en eso y los ponemos en contacto y automáticamente así es, de boca en boca la gente nos llama y me dicen tengo ganas de empezar con eso, no sé de qué se trata. Bueno, le empezamos a contar, se puede ir empezando de a poco, ver las experiencias o empezar de una, pero que no duden en llamarnos por cualquier medio, por Facebook, redes sociales, teléfono o acercarse a la rural y enseguida los vamos a poner en contacto para que se puedan empezar a trabajar. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información para todos ustedes. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Ingeniero Gustavo Guerra, en el informe que han elaborado en el Laboratorio de Fitopatología, han encontrado también algunas novedades en materia de maíz. Exacto. Si bien el maíz ha tenido una siembra bastante más tardía que lo que empezó siendo la soja, hoy estamos en un maíz que tiene casi un mes de sembrado. Empezamos a observar algunas manchas. Manchas que nuevamente tenemos que tener cuidado cuando observamos, igual que nos pasa en soja. O sea, la primera que vamos a observar cuando estamos en estadios B4, B5, B6 es el quemado por la aplicación de alguna forma de nitrógeno. Sobre esas manchas que generalmente se hacen, que son blanquecinas, pueden aparecer algunos saprófitos, ¿sí? Los cuales no son importantes para el cultivo. Sin embargo, bueno, nos llega normalmente la consulta de la famosa mancha blanca, ese punteado blanco que aparece en las hojas y que hoy sabemos que está causado por dos agentes patógenos diferentes, un hongo y una bacteria, ¿sí? Sin embargo, bueno, la predisposición de los maíces o la condición climática hace que eventualmente aparezca. En algunos casos se hace muy masivo y en otros pasa directamente desapercibido. No es un problema para todavía considerar. Sin embargo, bueno, después de estas lluvias que hemos tenido y los maíces que empiezan a crecer, comenzamos a observar las primeras pústulas de roya. Y ahí sí hay que empezar a mirar los materiales sensibles para ver si realmente va a hacer falta hacer un tratamiento
mientras podamos entrar con la máquina, o vamos a esperar a ver cómo se comporta el clima. Tenemos que tener en cuenta que el clima es fundamental para el desarrollo de enfermedades. O sea, las enfermedades no se dan normalmente cuando los climas no acompañan. Cada enfermedad tiene sus momentos propicios, pero también tiene su condición óptima para generar una epidemia. Y eso lo tenemos que tener siempre muy en claro y jugar con los pronósticos al momento de optar por si vamos a hacer o no vamos a hacer distintas aplicaciones. A la hora de las aplicaciones, y más allá de lo que se pueda llegar a juzgar por el momento en que pueden tener puntualmente esta aparición de roya, ¿qué es lo más recomendable? Primero hacer monitoreo y después... Primero hacer monitoreo, fijarnos muy bien cómo estamos en el cultivo, a qué apuntamos en el cultivo, o sea, realmente cuál es nuestro potencial de rinde, el potencial de rinde del lote, el potencial de rinde de las semillas que hemos elegido, y después ver clima. O sea, el clima, si se nos corta el agua, es una cosa, si el agua sigue favorable, es otro panorama, es otro escenario, y cada escenario va a necesitar distintos actores. Y los actores, para que se desempeñen bien, tienen que tener un libreto que es el que arma el técnico al momento de elegir la semilla, elegir la genética y en exponer los lotes en los cuales va a querer. Cada uno de esos lotes lleva un manejo específico, ¿sí? No es lo mismo un cultivo que estamos haciendo en secano que un cultivo que estamos haciendo en riego. ¿Por qué? Porque pensamos o buscamos cosas diferentes. Por lo tanto, siempre es fundamental el monitoreo. Y en base a eso, marcar a dónde queremos ir y qué vamos a querer controlar o manejar de las enfermedades en el momento que aparezcan. ¿Cuál va a ser el momento propicio? Sabemos que en maíz un impedimento que tenemos es la aplicación. Por una cuestión de física, de tamaño. Tenemos que llegar muy bien. Tenemos que lograr mojar toda la planta. Bueno, esos son algunos aspectos que no podemos dejar de considerar cuando queremos manejar enfermedades. A la hora de hablar respecto a lo que viene, vos bien decías, seguir monitoreando, pero apuntabas a que podían llegar a haber algunas precipitaciones más la próxima semana. Esto tiene que significar una advertencia para todos los productores, ¿verdad? Seguro, seguro. Pero independiente de que van a ver crecer el cultivo mejor, porque va a tener un agua que le es necesaria, que siempre va a ser necesaria, también tenemos que fijarnos que algo puede ir creciendo junto con la planta. Las plantas no están totalmente asépticas, no están sanitizadas, por llamarlo de alguna manera. Ellas siempre acarrean una serie de microorganismos que las van acompañando. Algunos son patógenos, otros son benéficos. Y en ese equilibrio entre patogenicidad y benevolencia existe justamente el punto donde un quiebre hace que la enfermedad se desarrolle y uno tenga que lograr manejarla para poder obtener un máximo rendimiento de su material. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar, nuestra página web, para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Será hasta la próxima. Muchas gracias.